Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Zavala, psicóloga de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, y el día de hoy quiero compartir con ustedes, padres de familia, una reflexión. Bien, nuestros hijos son nuestros espejos. De aquellas dificultades que a veces tenemos, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que gestionen los conflictos si nosotros mismos no sabemos hacerlo? Bien. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarlos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna de nuestros hijos es un paso para la educación, pero necesitamos saberlo nosotros mismos también, usarlo nosotros mismos también, porque así podemos respetar la fuerza y hacer valer la fuerza y el coraje a nuestros niños. Que sea lo que inspire a nuestros niños. Esto me recuerda a una de las biografías que leí que más me impactaron. La biografía justamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto a toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad en otro país muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos sus hermanos. Él entró a un colegio nacional, pero tan solo estuvo algunas semanas. ¿Por qué? Porque al cabo de estas semanas el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su mamá. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había en la carta justamente, no lo había leído. Entonces lo dio a su mamá. Su mamá abrió la carta y lo leyó y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado, le decía: ¿qué pasa, mamá? Y ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que decía en la carta? Lo que dice es que eres un genio, y que ya el colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, ella empezó a enseñarle a su hijo, empezó a ser la madre, la propia profesora. Así poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros, le gustaba mucho leer. A los 12 ella empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, poco a poco, hasta que empezó con la vida de ser un inventor. A la edad de 24 años, la madre de Edison murió y Thomas, junto a sus hermanos, recogieron sus cosas de su madre, las cosas de su mamá. Buscaron entre todas las cosas de su mamá y encontraron en ese espacio la carta que él le había llevado cuando era pequeño, la carta que le habían mandado del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró, porque la carta no decía lo que su madre había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente, no le permitimos que vuelva al colegio. Bien, ese es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza de nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación como padres, despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos, y esas dificultades que podemos ver en ellos son las dificultades que tenemos nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza de nosotros y la grandeza de nuestros hijos. Y este es el gran camino de la educación: educar el corazón para despertar la grandeza de nuestros hijos.
Bien, espero les haya servido de alguna ayuda esta reflexión. Les invito a reflexionar acerca de nuestro comportamiento. Y bien, conmigo es hasta la próxima.